Cumplí 72 años un domingo de cielo limpio en Querétaro, con la luz pegándose a las cúpulas como si fueran brasas. Me llamo Leocadia Briones. Nací en Zaragoza y hace 3 décadas crucé el charco para empezar de nuevo. Aquí aprendí a decir ándele sin sentirme extranjera y, sobre todo, aprendí a cuidar mi corazón desde el infarto. Dejé el alcohol. Ese detalle lo sabe toda mi familia. Aún así, hay cosas que la gente oye y no escucha. Mi nuera es una de esas personas. Ese mediodía pusimos una mesa larga en el patio. Papel picado, mole casero, música bajita. Mateo, mi hijo, iba y venía con platos. Y mi nieto Nicolás me tomaba fotos con paciencia. Jimena, su madre y mi nuera, llegó tarde con una sonrisa tan apretada que hasta las velas del pastel se sintieron incómodas. «Feliz cumpleaños, suegra», dijo, y de una bolsa con moños sacó una botella de tequila artesanal. Extra añejo, edición limitada. Brillaba como si trajera un sol en miniatura. El cristal era pesado, de cuello corto y sello de cera rojo. Traía un número grabado como una placa. Jimena sostuvo la botella como quien ofrece una medalla. «Para que brinden. Usted y sus recuerdos». La frase se me clavó en los huesos. Ella sabe que no bebo. Mateo, con su típica cara de yo no me meto, evitó mi mirada. Sentí el corazón tranquilo pero alerta, como caballo que reconoce la tormenta a lo lejos. Una cosa es un detalle, y otra cosa es un anzuelo envuelto para regalo. No hice escena. Lo mío nunca fue el drama, sino la precisión. Acaricié el vidrio. Agradecí en voz alta y pregunté si podíamos abrirla para un brindis. Los ojos de Jimena parpadearon raro, como si alguien le hubiera jalado una cuerda interna. «Claro», dijo rápido, «pero tal vez conviene guardarla. Es de colección». Sonreí sin dientes. Uy. Entonces mejor que la disfrute alguien que sí sabe de tequilas finos. Me giré hacia doña Estefanía. Su madre, que estaba sentada a la sombra, con un rebozo claro y esos ojos que miran por dentro. Hubo un silencio de cegotera. Estefanía se quedó helada. Luego se levantó despacio y me besó la frente. «Gracias. Hija», dijo con una voz que venía de muy lejos. Nadie aplaudió, pero el aire cambió de textura. Mateo apretó el vaso. Nicolás fingió tomar otra foto. Jimena, dura como poste de luz. Asentó con la cabeza y se tragó algo que no era saliva. «Como gusten», murmuró, y se sentó a partir el pastel con una sonrisa de plástico que no alcanzaba los ojos. Desde ahí la fiesta siguió como esas películas donde la música sube para que el público no escuche lo importante. Yo atendí a mis invitados. Recibí abrazos. Repetí chistes viejos. El sol fue cediendo y el patio se llenó de sombras largas. Cuando todos se fueron, me quedé un rato en la cocina, recogiendo platos, oliendo el resto de mole como quien se aferra licafias a una cuerda. Estaba cansada. Sí, pero más despierta que nunca. Había algo torcido en ese regalo. Lo sentí en la nuca, en la manera en que Jimena midió mis manos, como si calculaba un movimiento que yo no vería venir. Dormí poco y mal. Soñé con una barca de cristal que se agrietaba en silencio. Al amanecer, el cielo de Querétaro estaba limpio como una sábana recién tendida. Puse café, regué las bugambilias. Abrí las ventanas para que entrara el olor a pan de la esquina. Iba a llamar hasta Estefanía para agradecerle su presencia cuando sonó mi teléfono. Era Jimena. ¿Cómo estaba el tequila?, preguntó sin buenos días, con esa voz de azúcar que solo usa cuando necesita algo. Me acomodé en la silla. El silencio entre nosotras se hizo una cuerda tensa. «Se lo di a tu madre».
Respondí, suave pero firme, mirando el vapor del café subir como una columna. Le encantó. Del otro lado hubo un resuello, como si la línea encogiera. Al otro lado, el aire se volvió de piedra. Primero no dijo nada. Luego, como si le hubieran pateado el alma, gritó con un filo que me cortó la mañana. ¿Qué hiciste? El grito de Jimena todavía me retumbaba en el oído cuando colgué. El patio estaba en calma, las bugambilias agitándose con un viento leve. Pero dentro de mí había un temblor que no se quitaba. No era miedo. Era esa rabia silenciosa que se siente cuando alguien te quiere ver débil y no lo logra. Me quedé un rato mirando la taza de café hasta que se enfrió. Al mediodía, Mateo apareció en la casa. Entró sin tocar, como siempre lo ha hecho, y me encontró barriendo el corredor. Sus pasos sonaban inseguros contra el mosaico. «Mamá», dijo, y apenas con ese tono ya supe que venía con el discurso preparado. Traía los hombros caídos, como niño que llegas a entregar una boleta llena de tachones. «Jimena está alterada», empezó, sin mirarme de frente. «Dice que malinterpretaste el regalo, que lo hiciste quedar en ridículo frente a su mamá». Lo miré en silencio. El palo de la escoba descansaba en mis manos, pesado, como si pudiera sostenerme el cuerpo entero. No necesitaba que repitiera nada. Lo que me dolía era lo que no decía. Ni una palabra sobre mí. Ni una palabra sobre el hecho de que me habían dado tequila cuando saben que no puedo beber. «¿Y tú?», le pregunté despacio, con la voz baja pero firme. «¿Tú qué piensas?». Mateo se pasó la mano por el cabello. Nervioso. Dio vueltas por la cocina. Tocó las sillas, el respaldo, el salero. Evitaba mirarme. «No quiero problemas», murmuró al fin, como si esas 4 palabras fueran suficientes para limpiar la herida. El silencio entre nosotros fue largo, denso, como un nudo que nadie quiere desatar. Yo esperaba que al menos dijera: «Mamá, tienes razón», pero nada. Su silencio pesaba más que cualquier grito. En mi pecho nació una punzada distinta, no la rabia contra Jimena, sino contra mi propio hijo. Ese silencio suyo era peor que las ofensas de ella, porque de Jimena siempre supe qué esperar. En cambio, de él, aún guardaba la esperanza de que me defendiera. Y en mi cumpleaños, ni una palabra. ¿Sabes qué es lo triste? Mateo, le dije mientras dejaba la escoba contra la pared, que yo me siento más sola contigo aquí que cuando la casa está vacía. Él se quedó quieto, con la boca entreabierta, pero sin respuesta. Afuera ladraba un perro, y el eco de ese ladrido se mezclaba con mi respiración. Pensé en todo lo que le había dado noches de desvelo, estudios pagados con mi trabajo en el mercado, los zapatos nuevos cuando se casó. Y ahora, lo único que recibía era ese silencio cobarde. Mateo abrió la boca como para decir algo, pero se tragó las palabras. Tomó sus llaves y caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó y murmuró: «No compliques las cosas». «Mamá», y se fue, dejando el olor de su colonia flotando en la sala, mezclado con la amargura que me dejó su visita. Me senté frente a la mesa del comedor, la misma donde ayer había estado el pastel. Las velas se habían apagado, pero aún quedaba la cera chorreada, como cicatrices sobre el mantel. Ahí, en ese silencio, comprendí algo. Lo que más duele no es la traición abierta, sino el silencio de quien debería defenderte. Y ese silencio, el de mi hijo, ya me estaba marcando más que el grito histérico de Jimena. Respiré hondo. Afuera, el cielo de Querétaro seguía azul, pero dentro de mí la tormenta apenas empezaba. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama,
escuchando el tic-tac del reloj como si cada segundo me empujara más al borde de una verdad incómoda. El silencio de Mateo seguía hincado en mi pecho. Pero había algo más: la botella. Esa botella de tequila artesanal. Tan lujosa y tan fuera de lugar. No me la podía sacar de la cabeza. Me levanté despacio, con las sandalias arrastrando en el piso frío, y fui a la alacena donde la había guardado, después del cumpleaños. La caja seguía ahí, impecable, con el papel dorado brillando bajo la luz tenue de la cocina. La tomé entre las manos y la giré despacio, como si buscara en ella las respuestas que Mateo no me quiso dar. El cristal era grueso, trabajado. Pero algo me llamó la atención. La etiqueta estaba ligeramente despegada en una esquina. No era normal en un producto tan caro. Acerqué los dedos. Tiré con cuidado. Y la etiqueta cedió como si alguien la hubiera puesto con prisas. Detrás, oculto en un hueco del vidrio, encontré un pequeño cilindro de papel, enrollado y sujeto con cinta. El corazón me dio un vuelco. Con manos temblorosas lo saqué y lo extendí sobre la mesa. No era una simple nota de felicitación. ¿Cómo podríase haber pensado? Era una copia de un poder notarial. Con mi nombre escrito en letra clara y las líneas preparadas para mi firma. El aire se me cortó. Sentí que la cocina entera se encogía alrededor de mí. Me llevé las manos a la boca. El tequila no era un regalo, era una trampa. Jimena había querido que lo abriera, que me distrajera con brindis y sonrisas, para enredarme en un juego que podía costarme todo. Leí y releí el documento, tratando de entender. No estaban todos los detalles, pero lo suficiente para sospechar que se trataba de mis bienes, de la casa, de las cuentas. Todo estaba disfrazado en un lenguaje legal frío y calculado. Me senté, clavando la mirada en ese papel que parecía arder sobre el mantel. Recordé las miradas nerviosas de Jimena en la fiesta, el modo en que empujaba a Mateo para que me sirviera una copa, el afán de que yo bebiera. Todo cobró sentido. Ella había querido aturdirme, adormecer mi juicio, para después presentarme un bolígrafo y sacarme una firma que me despojaría de lo poco que tengo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo había llegado a ir a ese punto? ¿En qué momento una nuera se convierte en verdugo? Y lo peor, ¿Mateo lo sabía? Su silencio ayer, su manera de evitar mis ojos, sonaba ahora como complicidad disfrazada de neutralidad. Guardé el documento dentro de un sobre manila. Lo escondí en el cajón donde conservo las escrituras originales y me quedé mirando el mueble cerrado. Por primera vez en mucho tiempo. Tuve la certeza de que mi casa ya no era un refugio seguro. Era un tablero de juego. Y yo, la pieza que todos querían mover. Esa madrugada entendí que Jimena no solo me despreciaba como suegra, me veía como un obstáculo a eliminar. Y su arma no eran los gritos ni las ofensas, sino la ley torcida, las trampas con sellos y firmas. Me recosté de nuevo, pero el sueño nunca volvió. Al amanecer, mientras el sol pintaba de naranja las cúpulas de Querétaro, hice una promesa silenciosa: no iba a dejar que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me borrara con un papel escondido en una botella. El juego había empezado. Y yo, aunque cansada, todavía sabía mover mis fichas. El teléfono sonó a media tarde, cuando el calor hacía que las paredes de la casa respiraran un aire espeso. Vi en la pantalla un número que reconocí de inmediato, aunque hacía meses que no hablábamos. Estefanía, la madre de Jimena. Dudé en contestar, pero algo en mi instinto me obligó a deslizar el dedo. Bueno, dije, con cautela.
Leocadia. Su voz era baja. Casi un susurro. Necesito hablar contigo. Me quedé helada. La última vez que habíamos coincidido fue en una comida familiar. Ella sonriente, fingiendo orgullo por su hija, mientras Jimena no perdía oportunidad de mostrarme los dientes. Dígame. Señora Estefanía, respondí con esa mezcla de respeto y distancia que aprendí a usar con ella. Hubo un silencio largo al otro lado. Solo escuchaba su respiración entrecortada, como si estuviera decidiendo hasta dónde abrir una herida que llevaba años cerrada. Finalmente. Soltó. Ese tequila no era un regalo. Leocadia, era una trampa. Sentí que el corazón se me apretaba. Ya lo sospechaba, pero escucharlo de sus labios me dejó sin palabras. ¿Una trampa? Repetí, fingiendo ignorancia. Sí. ¿Y tú? La desarmaste sin saberlo. Me apoyé contra la mesa, temiendo que las piernas no me sostuvieran. Ella continuó, como si cada palabra le pesara más que la anterior. Yo conozco demasiado bien a mi hija, dijo con amargura. Sé hasta dónde es capaz de llegar. Ese documento que encontraste, ¿por qué lo encontraste? ¿Verdad? No contesté. El silencio fue mi única admisión. Lo sabía, murmuró. Jimena nunca hace nada sin calcular 3 pasos adelante. Y si decidió usarte como pieza de su juego, es porque cree que ya te tiene arrinconada. Me llevé la mano al pecho, tratando de ordenar los pensamientos. ¿Por qué me lo decía ahora? ¿Qué la movía a llamarme en secreto? ¿Y usted por qué me lo cuenta? Pregunté con frialdad. Hubo otro silencio. Esta vez, más doloroso. Después escuché un suspiro que me llegó hasta los huesos. Porque yo también tengo culpas, admitió. A Jimena la crié con ambición, con dureza, y a veces pienso que la hice de piedra. Nunca le enseñé a valorar lo que se tiene, solo a codiciar lo que tienen los demás. Y ahora lo estás pagando tú. Cerré los ojos. La voz de Estefanía sonaba cansada. Quebrada, no era la mujer elegante que siempre imponía en las reuniones, sino una madre rota que veía en su hija un reflejo deformado de sus propios errores. Leocadia agregó casi suplicando. Cuídate. Jimena no se veta a detener. Yo lo sé. Y aunque sea mi hija, no puedo quedarme callada más tiempo. Tragué saliva, tratando de mantener la calma. Las palabras retumbaban dentro de mí como un eco interminable. Le agradezco que me lo diga. Señora Estefanía, pero si ya sabía lo que ella planeaba. ¿Por qué no me advirtió antes? Se oyó un gemido ahogado al otro lado de la línea. Porque he vivido toda la vida justificando a Jimena, siempre pensando que cambiaría, que maduraría, pero verla ponerte esa trampa delante de todos. Fue como mirarme al espejo y descubrir en ella mis propios pecados. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Perdón, susurró. No espero que me absuelvas. Solo quería que supieras la verdad. La llamada terminó abruptamente, dejándome con el auricular frío en la mano. Me quedé un rato mirando el patio. Las bugambilias agitadas por el viento. Estefanía me había dado una confirmación, pero también una advertencia. Y, sobre todo, me había dejado una pregunta que me dolía más que el silencio de Mateo. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar Jimena si hasta su propia madre la temía? Guardé el teléfono en el cajón y respiré hondo. No sabía si confiar plenamente en Estefanía. Pero una cosa era clara, las piezas del juego se estaban moviendo. Y yo no podía quedarme quieta. El aire de Querétaro tenía ese olor a cantera tibia y café recién molido que siempre me llevaba de vueltas a mis años jóvenes. Escogí el lugar con cuidado, una cafetería frente al jardín Cenea.
donde las bugambilias caían en cascadas de color y los turistas mezclaban sus risas con el repicar de las campanas de San Francisco. No era un espacio íntimo, pero sí neutral. Quería que Jimena supiera que la estaba invitando a un terreno donde las máscaras pesan más que las verdades. Llegó 15 minutos tarde, con ese andar seguro y la blusa de seda que tanto le gustaba presumir. Se sentó frente a mí sin saludar, como si yo hubiera sido la que la buscaba para pedirle un favor. Le sonreí con calma y pedí 2 cafés de olla, aunque ya presentía que uno de ellos se quedaría intacto. «Gracias por venir», dije, acomodando la servilleta en mis manos para no mostrar el temblor de los dedos. Jimena me miró con esa sonrisa ladeada que siempre esconde veneno. «¿Y a qué debo el honor?», suegra preguntó con voz melosa, arrastrando la última palabra como si fuera un título de burla. La observé unos segundos, buscando el momento justo. No iba a atorandarme con rodeos. Quiero saber qué había en esa botella. «Jimena». El silencio cayó como una losa sobre la mesa. Ella dejó la taza a un lado sin probarla y arqueó una ceja, sorprendida de que lo dijera así. Directo. Luego, como quien se divierte con un gato que intenta arañar. Soltó una carcajada breve. «Ay, Leocadia, ¿siempre tan desconfiada?». Se inclinó hacia mí, con los codos sobre la mesa. Vieja desconfiada. Sus palabras me atravesaron, pero no me moví. Sentí las miradas de un par de mesas cercanas. Aún así, sostuve la suya con firmeza. «No soy desconfiada», respondí. «Solo aprendí que en esta vida lo que se esconde bajo la etiqueta siempre pesa más que lo que se muestra». Ella chasqueó la lengua. Divertida, como si yo hubiera contado un chiste. «No se preocupe tanto, suegra. A veces es mejor no leer lo que está escrito en papeles ajenos. Uno se ahorra sustos». Era un desafío abierto, una provocación calculada. «No voy a afirmar nada que no entienda», dije despacio, modulando la voz para que sonara como un aviso. Entonces, Jimena apoyó la barbilla sobre su mano y me miró con una ternura falsa, casi obscena. «¿Sabe qué es lo bonito de todo esto?», preguntó, bajando el tono como si compartiera un secreto íntimo, que al final nadie recuerda a las suegras en los testamentos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La frase sonó como una amenaza, disfrazada de simple comentario. Tragué saliva, intentando que no se notara la angustia que me provocaban esas palabras. «Tal vez no me recuerden en los testamentos», le respondí, respirando hondo, «pero sí me recordarán mis nietos. Por primera vez». La vi perder un poco la compostura. Sus labios se tensaron, aunque enseguida volvió a sonreír, fingiendo que nada la tocaba. «Veremos», dijo, mientras se levantaba con elegancia estudiada. «Que disfrute su café». La vi alejarse por el andador, con el sol dorándole el cabello y la sombra alargándose sobre las losas del centro histórico. Me quedé sola, con el café ya frío frente a mí, y una certeza clavada en el pecho. Esa mujer no jugaba, amenazaba, y yo tendría que decidir muy pronto si enfrentaba la tormenta o la dejaba arrasar con todo lo que me quedaba. Respiré hondo y miré hacia las torres de San Francisco. Las campanas repicaron de nuevo, como si advirtieran que el verdadero enfrentamiento apenas estaba comenzando. El sol de la tarde entraba oblicuo por las persianas de mi sala, dibujando franjas de luz y sombra sobre la mesa, donde coloqué la vieja carpeta de cuero. Hacía semanas que no la abría, pero después de aquella conversación con Jimena, el presentimiento se había vuelto insoportable. Algo me decía que tenía que revisar cada hoja,
cada sello, como quien revisa las bisagras de una puerta antes de que el viento la arranque de cuajo. El olor a papel envejecido me golpeó. Apenas deslicé la tapa. Allí estaban los documentos que guardaba desde hacía años el título de la casa en San Miguel de Allende. Los extractos de la cuenta que rondaba los 3,5 millones de pesos. Los comprobantes de un par de ahorros en dólares que Ernesto, mi difunto esposo, había dejado para los tiempos difíciles, como solía llamarlos. Pero el orden no era el mismo. Lo percibí de inmediato. Como quien nota que un cuadro en la pared ya no cuelga recto. Faltaban copias, los sobres no estaban abultados como antes, y un par de separadores de cartón habían desaparecido. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Me senté despacio, conteniendo la respiración, y empecé a revisar hoja por hoja. Encontré la escritura de San Miguel, con el sello azul aún nítido. Recordé cuando compramos aquella casa con patios llenos de bugambilias. Habíamos dicho que sería nuestro retiro, nuestro rincón de paz. El documento estaba intacto, pero las 2 copias certificadas que siempre guardaba en el mismo sobre no aparecían. Busqué los estados de cuenta de los ahorros en pesos. Allí estaba el más reciente, fechado hacía 3 meses. Pero los extractos anteriores, donde se detallaban los movimientos de la cuenta, se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. Y lo más inquietante, la carpeta donde guardaba los comprobantes de los ahorros en dólares estaba vacía. «No puede ser», murmuré en voz baja, apretando los bordes del papel hasta sentir que se me entumecían los dedos. Me levanté y caminé hasta la ventana, mirando hacia la calle como si esperara ver una sombra delatora. ¿Quién había tenido acceso? La casa no mostraba señales de forzadura. Nadie, salvo los de siempre. Podíais haber entrado. El pensamiento me golpeó con una violencia insoportable. Alguien dentro de la familia. Recordé las veces que Mateo me había pedido las llaves para arreglar la gotera del garaje. O cuando Jimena, con la excusa de traerme un pastel, había deambulado demasiado tiempo por la casa mientras yo atendía una llamada. Incluso pensé en Lucero, mi nieta adolescente, que a veces pedía quedarse a estudiar en mi sala. ¿Habría sido capaz de tocar mis cosas? No. Ella no. Pero las desapariciones no podían explicarse solas. Regresé a la mesa y acaricié con cuidado los sellos en tinta, como si buscaran consolarme. Sentí un nudo en la garganta, todo aquello que Ernesto y yo habíamos construido con años de trabajo. Viajes de madrugada y sacrificios silenciosos. Estaba en peligro, y no por desconocidos, sino por quienes llevaban mi sangre o se habían casado con ella. La traición no dolía por lo material, sino por la certeza de que alguien, desde dentro, había decidido que yo ya no merecía custodiar mi propia vida. Guardé de nuevo los documentos, esta vez en un cajón oculto detrás de la alacena de la cocina, un sitio que solo yo conocía. Cerré con llave y respiré hondo, sintiendo el corazón golpearme en las costillas. Miré hacia el techo, como si buscara la voz de Ernesto. «Si estás viendo esto, dame fuerzas», susurré. Ese día comprendí que la tormenta ya no era una sospecha lejana, estaba dentro de mi casa, disfrazada de familia, y tendría que aprender a defender lo mío con la misma firmeza con la que una madre defiende a sus hijos. La campana de la iglesia del barrio marcó las 8 de la noche. Afuera, la vida seguía como si nada. Dentro de mí, en cambio, había comenzado una cuenta regresiva que no sabía cómo ni cuándo terminaría. El domingo por la tarde, la casa estaba en silencio.
Había preparado chocolate caliente para Nicolás, mi nieto de 12 años, que había venido a dejarme unas tareas de la escuela. Era un niño callado, observador, de esos que parecen más atentos a los gestos que a las palabras. Se sentó en la mesa, jugueteando con la taza sin beber. Lo miré un instante, tenía los mismos ojos de su abuelo. Esa mezcla de inocencia y melancolía que Ernesto solía esconder tras un gesto severo. «Abuela», dijo finalmente, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera escucharnos desde el pasillo. «¿Puedo contarte algo?» Dejé la cucharas a un lado y lo animé con un gesto. Nicolás respiró hondo, como si cargara un secreto demasiado grande para su edad. El otro día escuché a papá y a mamá discutir en la sala. Yo estaba en las escaleras y ellos no sabían que yo estaba ahí. Se detuvo, mordiéndose el labio. Papá decía que tú ibas a quedarte sola y que cuando eso pasara, la casa sería nuestra. Sentí un escalofrío. Nicolás bajó aún más la mirada. Hundiendo los dedos en el borde de su sudadera, mamá respondió que sí, que ya estabas vieja y que era cuestión de esperar. Las palabras me atravesaron como un cuchillo lento, no tanto por el contenido que ya sospechaba, sino porque mi nieto había sido testigo de esa ambición desnuda. Él, que aún debería creer que la familia es refugio, no campo de batalla. Levanté la barbilla para que me mirara ella a los ojos. «¿Y qué pensaste tú?» Mi niño Nicolás se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban con un rastro de lágrimas. «Que no está bien, que tú no eres un mueble viejo que se hereda. Tú eres mi abuela». No pude evitar acercarme y abrazarlo, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. El dolor que me quemaba por dentro se mezcló con una claridad nueva. No podía dejar que creciera rodeado de esa codicia. «Gracias por decírmelo», susurré, acariciándole el cabello. A veces los adultos olvidamos que los niños escuchan, que aprenden de lo que hacemos más que de lo que decimos. Nicolás levantó la vista y, con un coraje que me sorprendió en su corta edad, me dijo: «Yo no voy a dejar que te quiten nada». Su inocencia me conmovió. Pero en esa inocencia había también una chispa de decisión. Sentí que, a pesar de la traición de los mayores, aún había un lazo limpio que me sostenía. Esa noche, después de que Nicolás se fue, me quedé sentada en el sofá con la taza ya fría entre las manos. Las palabras resonaban en mi cabeza como campanas huecas. «Ya está vieja. La casa será nuestra». Sí. El dolor era profundo, pero bajo él empezó a crecer otra cosa, una determinación callada, férrea. No me dejaría arrebatar ni la casa, ni mi dignidad, ni el respeto que me correspondía. Miré hacia el retrato de Ernesto en la pared. «No estoy sola», murmuré, «mientras haya ojos inocentes que me vean como abuela. No como botín. Todavía tengo una batalla que dar». Y comprendí que la verdadera herencia no eran los bienes, sino las lecciones que quedaban en los que venían detrás. La mesa estaba dispuesta en un restaurante del centro histórico de Santiago de Querétaro, con manteles blancos que brillaban bajo la luz cálida de las lámparas de hierro. El bullicio de la plaza se filtraba por los ventanales abiertos, pero dentro reinaba ese murmullo familiar, donde las palabras se disfrazan de cortesía, mientras se esconden filo. Mateo había organizado la comida para celebrar la unión, decía, aunque a mí me parecía más un escaparate donde Jimena podía exhibir sus triunfos. Ella llegó con un vestido color marfil, el cabello recogido en un moño pulido, y esa sonrisa que se parece más a una daga envainada que a un gesto amable. Al inicio, todo parecía en calma.
Brindis por la familia. Comentarios sobre la escuela de Nicolás, el clima, los proyectos de negocios de Mateo. Pero la calma en mi familia suele ser preludio de tormenta. Es curioso, soltó Jimena, girando su copa de vino como si buscara en el cristal la valentía, que algunos insistan en seguir administrando propiedades a cierta edad. Ya sabemos que los viejos suelen equivocarse con los papeles, ¿verdad? El silencio cayó como una cortina. Mateo carraspeó, tratando de suavizar la tensión. Jimena, no es momento para... Pero ella levantó la mano con un gesto ligero. ¡Ay, Mateo! Solo digo lo obvio. Las casas, las cuentas. Todo eso necesita una mente fresca. A veces, lo más responsable es dejar que los jóvenes nos hagamos cargo antes de que sea tarde. Sabía que sus palabras iban dirigidas a mí, pero mantuve la calma. Tomé un sorbo lento de agua y apoyé la copa con firmeza sobre el mantel. Curioso comentario, respondí, mirándola con serenidad. Sobre todo viniendo de alguien que aún no ha terminado de demostrar si puede sostener lo que tiene entre manos. Un leve rubor le subió por el cuello, aunque intentó disimularlo con una carcajada forzada. Nicolás me miraba desde el otro extremo de la mesa, los ojos abiertos como si temiera que el banquete se convirtiera en campo de batalla. «Leocadia», dijo finalmente Jimena, inclinándose hacia mí con esa voz melosa que reservaba para sus momentos más venenosos. «No lo tomes personal. Solo hablo de la realidad. Nadie quiere ver a sus suegras metidas en líos de notarios». La palabra notarios me atravesó como un eco de la botella, de ese documento escondido bajo la etiqueta. Pero no mostré ni un titubeo. «No te preocupes, hija», dije despacio. «He sabido lidiar con notarios desde mucho antes de que tú aprendieras a firmar un cheque». La mesa contuvo la respiración. Mateo bajó la vista al plato, incapaz de intervenir. «Jimena», en cambio, sonrió con ese aire de superioridad que tanto disfrutaba. «Entonces supongo que no habrá problema en que pronto hagamos algunos ajustes. Por el bien de todos». «Claro». Seguí cortando mi carne con calma, como si no hubiera escuchado. Pero por dentro, la decisión se afilaba como cuchillo recién afilado. No me doblegaría ante sus comentarios ni ante su codicia disfrazada de preocupación. Cuando el café llegó a la mesa, brindé con todos, incluso con ella. A la familia dije, con voz clara, que siempre nos muestra quién es quién. Nadie respondió con entusiasmo, salvo Nicolás, que levantó su taza como si supiera que mis palabras eran más que un brindis. Eran una declaración de guerra silenciosa. Aquella noche, al volver a casa, escribí en mi cuaderno en cada mesa: «Jimena me prueba, pero no entiende que yo también sé jugar despacio y que la paciencia es la forma más afilada de venganza». El banquete había terminado, pero el verdadero contraataque apenas comenzaba a cocinarse. La tarde caía lenta sobre Querétaro cuando decidí subir a mi estudio. Ese espacio donde el polvo se mezcla con los recuerdos y cada carpeta guarda un pedazo de mi vida con Ernesto. No era una visita casual. Desde el banquete, las palabras de Jimena retumbaban en mi cabeza como campanas desafinadas. Y la desconfianza que me empujaba a revisar todo con mis propios ojos. Encendí la lámpara de escritorio y el resplandor tibio iluminó las estanterías. Mis dedos recorrieron los lomos de las carpetas hasta que se detuvieron en una en particular, una carpeta azul, gastada en las esquinas, con la letra de Ernesto en la etiqueta. La había visto incontables veces, pero nunca me había detenido a abrirla.
Tal vez porque siempre confié en que lo esencial ya lo conocía. O tal vez porque aún me dolía descubrir pedazos de él que había guardado en silencio. La coloqué sobre la mesa. Respiré hondo y abrí la tapa. Lo primero que apareció fue una hoja manuscrita, con esa caligrafía firme y sobria que tanto lo caracterizaba. «Nunca firmes nada sin tu propio abogado», decía. La advertencia me hizo estremecer. Ernesto sabía, intuía, quizá, que el verdadero peligro no vendría de extraños, sino de quienes se sientan en nuestra mesa. Debajo de la nota encontré documentos ordenados con meticulosidad. Entre ellos, una escritura notarial que no recordaba haber visto jamás. La tomé con manos temblorosas y leí con atención. Se trataba de un terreno en Playa del Carmen, a mi nombre, valuado en 9 millones de pesos. El sello estaba fresco, la firma en tinta azul, y el notario era de Cancún. Ernesto había sido preciso hasta en los detalles. Me quedé inmóvil, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado. Recordé nuestras últimas vacaciones en la playa, los paseos al amanecer, el modo en que me hablaba del futuro como si quisiera dejarme un refugio lejos de todo. Nunca mencionó este terreno, pero ahora comprendí había querido protegerme, dejarme un as bajo la manga para cuando llegara el momento en que la lealtad de los cercanos se pusiera en duda. Cerré los ojos y escuché, como un eco lejano, su voz, Leocadia. No confíes en promesas vacías. La familia también se quiebra, pero la dignidad se defiende con pruebas, no con palabras. Abrí de nuevo la carpeta y, detrás de la escritura, encontré recortes de periódicos sobre desarrollos inmobiliarios en la zona, evaluaciones bancarias, incluso un plano de arquitecto con su firma en la esquina. Ernesto había planeado todo, hasta la posibilidad de construir allí una casa que ahora era solo mía. El descubrimiento me sacudió entre la gratitud y el temor. Gratitud por el cuidado que me demostraba incluso después de su muerte. Temor, porque sabía que, de enterarse, Jimena vería en ese terreno no un legado, sino una presa, y estaba dispuesta a todo para quedarse con lo que no le correspondía. Tomé un cuaderno nuevo y anoté cada detalle: ubicación, valor, número de escritura, contactos. La disciplina era ahora mi escudo. Después, guardé de nuevo los papeles en la carpeta azul. La cerré con un broche metálico y la escondí en un compartimento secreto detrás de los libros de Ernesto. Me quedé unos minutos en silencio, con las manos sobre el escritorio. Afuera, las campanas de San Francisco repicaban, como si marcaran el inicio de una cuenta regresiva. Susurré al aire, casi como si él pudiera escucharme. Gracias, Ernesto. No imaginabas cuánto lo necesitaría. Entonces comprendí que ya no se trataba solo de resistir. Ahora tenía un arma, un secreto tan fuerte como el veneno de Jimena, pero en dirección contraria, limpio, legal, irrefutable. Me levanté, apagué la lámpara y cerré la puerta del estudio. Mientras bajaba las escaleras, una certeza me acompañaba: la próxima jugada no sería de Jimena, sería mía. La invitación llegó con la ligereza de quien pretende disfrazar la trampa de cortesía. Jimena me llamó una mañana y, con voz melosa, me dijo: suegra, unos amigos míos que son asesores financieros estarán en Querétaro esta semana. Pensé que sería bueno que los conociera. Podrían ayudarla a simplificar sus papeles. Acepté sin mostrar resistencia. Fingí cierta torpeza al preguntar la hora y el lugar, como si realmente no entendiera del todo de qué se trataba.
Mi silencio fue mi mejor disfraz. La cita tuvo lugar en un despacho alquilado en el centro, con paredes recién pintadas y diplomas colgados que parecían demasiado nuevos. Había una mesa larga de cristal, un olor a café recalentado y 2 hombres trajeados esperándonos con sonrisas ensayadas. «Señora Leocadia, un gusto conocerla», dijo uno de ellos, que se presentó como licenciado Fuentes, mientras me extendía la mano. El otro, de acento extranjero. Apenas murmuró su nombre y abrió un portafolio lleno de documentos. Me ofrecieron asiento y enseguida desplegaron carpetas con gráficos y cifras. Jimena, sentada ahí a mi lado, sonreía como anfitriona orgullosa. Ellos saben cómo optimizar bienes. Suegra, usted ya no debería preocuparse por tanto papeleo. Los hombres hablaban rápido. Entre tecnicismos y promesas, yo asentía despacio, fingiendo esfuerzo por seguir la conversación. Diversificación de activos, protección patrimonial, poder amplio de representación, palabras grandes que, a oídos distraídos, podían sonar convincentes. Entonces llegó el momento esperado. Colocaron frente a mí un documento de varias páginas. En la primera línea, en letras destacadas, podía leerse Poder Notarial para Administración de Bienes. Jimena se inclinó hacia mí, con esa sonrisa que esconde la impaciencia. Solo firme aquí. Suegra, es pura formalidad. Ellos se encargarán de todo. Y usted podrá estar tranquila. Tomé la pluma con lentitud, como si la edad me pesara más que nunca. Me detuve a medio camino. Fruncí el ceño y fingí confusión. ¿Y esto qué significa exactamente?, pregunté con voz insegura. Los asesores se miraron entre sí. Uno de ellos me explicó con una calma artificial que se trataba de un trámite rutinario, que yo conservaría mis derechos, que era solo para facilitar gestiones. Jimena, mientras tanto, me acarició la mano como quien apacigua a una niña nerviosa. No se complique. Suegra, confíe, pero yo no firmé. Incliné la cabeza como si tratara de recordar algo. Luego, cerré la pluma con un gesto torpe y la dejé sobre la mesa. Hoy me siento un poco cansada. Quizá mañana pueda entenderlo mejor. Jimena suspiró con fastidio, aunque intentó disimularlo. Los asesores recogieron discretamente los papeles. ¿Convencidos de que mi negativa era producto de la edad? Sonreí. Agradecí el café y me despedí con cortesía. Al salir, el aire fresco del centro histórico me devolvió la claridad. Caminé despacio entre las calles de cantera rosa, repasando cada palabra, cada gesto, cada firma falsa colgada en esas paredes. Todo lo guardé en mi memoria como quien archiva pruebas en un expediente invisible. Sabía que había asistido a un teatro barato y que Jimena estaba dispuesta a cualquier cosa para arrebatarme lo mío. Pero también supe que no debía desenmascararla aún, la paciencia. Me recordaba Ernesto en sus cartas. Es el filo más agudo de la venganza. Al llegar a casa, abrí mi cuaderno de notas y escribí con letra firme: reunión con Jimena y asesores falsos. Intento de poder notarial. Mantener calma. Usar más adelante. Después cerré el cuaderno y sonreí. Esa vez no firmé. Y cuando llegara el momento, serían ellos quienes quedarían atrapados en la firma que no esperaban. La tarde caía con un cielo color durazno sobre Querétaro, cuando el teléfono fijo sonó. Casi nadie usaba ya ese aparato, y por eso cada llamada me parecía un mensaje del destino. Contesté con cautela. Bueno, señora Leocadia, soy Estefanía. Su voz sonaba más apremiante que la primera vez.
como si hubiera pasado noches en vela. Tomé asiento en la sala, apoyando la espalda contra el sillón de terciopelo verde que había sido de mi madre. «Tiene que cuidarse», dijo casi sin saludar. Lo que escuché no es un simple pleito por la herencia. No es solo la casa. Un silencio se instaló entre nosotras, denso, como el humo de un cigarro que no se disipa. «¿Qué quiere decir?», pregunté, midiendo cada palabra. «Hay dinero sucio. He visto movimientos raros en las cuentas de Jimena y Mateo. Transacciones que no cuadran, entradas grandes en dólares. Salidas hacia nombres desconocidos. Algunas incluso a bancos en paraísos fiscales». Sentí un frío en la nuca. Recordé las carpetas que habían intentado ponerme frente a las narices. El apuro de Jimena. La torpeza de esos supuestos asesores. Todo encajaba con una lógica amarga. ¿Cómo está tan segura?, quise confirmar. Trabajo en un despacho donde a veces llegan alertas de la UIF, explicó con voz baja. Como temiendo que alguien escuchara, no puedo mostrarle documentos, pero sé lo que vi. Y si la UIF está detrás, tarde o temprano, todo explotará. Me quedé muda unos segundos. Afuera, un perro ladraba sin descanso, como acompañando la inquietud que empezaba a crecer en mi pecho. «¿Por qué me cuenta esto a mí?», pregunté, con un hilo de desconfianza. «Porque usted es la única que puede salir limpia de todo. Si firma algo, aunque sea un papel inocente, podrían arrastrarla con ellos. Y créame, cuando eso pase, no habrá indulgencia por su edad ni por su nombre». La lucidez de sus palabras me atravesó como una aguja fría. Pensé en Nicolás, en el futuro que él aún no entendía, pero que ya estaba siendo hipotecado por la ambición de sus padres. Pensé también en Ernesto, en las notas que había dejado. «Nunca firmes nada sin tu propio abogado». «Gracias, Estefanía», dije con voz firme, aunque por dentro sentía un temblor. «Usted no sabe lo que significa para mí esta advertencia. Solo prométame algo, no se quede callada. Si tiene pruebas, guárdelas. Un día las necesitará». La llamada terminó de manera abrupta, como si alguien la hubiera interrumpido. Me quedé con el auricular en la mano unos segundos más. Oyendo el zumbido vacío de la línea, cerré los ojos y respiré hondo. En mi mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar: la prisa de Jimena, las reuniones sospechosas, los documentos desaparecidos. No era solo codicia familiar. Había un pantano más hondo, donde el dinero se mezclaba con la suciedad. Me levanté con decisión y caminé hasta mi escritorio. Abrí el cajón inferior y saqué mi cuaderno azul. Con letra clara escribí: «Estefanía confirma posible lavado de dinero. Jimena y Mateo implicados. No firmar. Guardar pruebas». Luego cerré la libreta y la guardé bajo llave. Esa noche, al mirar por la ventana hacia las luces lejanas de la ciudad, supe que la batalla que me esperaba no sería únicamente contra la ingratitud de mis hijos, sino contra un entramado oscuro que podía destruirnos a todos. Y aunque el miedo me rozaba la piel, también sentí algo nuevo, una determinación que ni siquiera yo recordaba tener. La mañana en San Miguel de Allende amaneció con un sol terco, pintando las fachadas coloniales de un color casi irreal. Yo estaba regando las macetas de bugambilias cuando escuché el portazo contra la reja de hierro. El sonido rebotó por el patio como un trueno. Era Jimena. Venía con los ojos encendidos, el cabello suelto y un sobre arrugado en la mano. Apenas cruzó el umbral. Su voz rasgó el aire. «Dame las llaves y las escrituras de esta casa». Mamá escupió las palabras.
sin preámbulos. Dejé la regadera en el suelo, el agua aún corriendo, y la miré con calma. Cada gesto de furia suyo me recordaba a una niña que nunca supo perder. ¿Tan temprano vienes a reclamar lo que no te pertenece?, pregunté, apoyando la mano en el respaldo de la silla de madera que me acompañaba en el portal. Mateo apareció unos segundos después, detrás de ella, con la camisa arrugada y el rostro cansado. Miraba de un lado a otro como quien teme que un vecino escuche. «Mamá, por favor, no hagamos un escándalo», murmuró, intentando contenerla. Pero Jimena lo empujó con el hombro y dio un paso más hacia mí. «No te hagas la ingenua. Sabemos que escondes documentos, que mueves dinero sin avisar. La casa ya debería estar a nuestro nombre». Sentí que la rabia me subía como fuego, pero no la dejé gobernarme. Me acerqué despacio y con voz clara. Solté la pregunta que llevaba días atorada en mi garganta. ¿Qué escondía esa botella? Jimena. La sangre se le fue del rostro. Bajó un instante la mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo respuesta inmediata. Mateo frunció el ceño. «¿Confundido?» «¿Qué botella?», preguntó, mirando a su esposa con desconfianza. Jimena tragó saliva, y en su silencio se abrió una grieta peligrosa. Entonces comprendí que lo que había visto aquella noche, ese frasco oculto entre papeles, con un líquido turbio y una etiqueta arrancada, no era un simple descuido. «Siempre has sido hábil para manipular palabras», continué. «Pero las cosas que guardas hablan más que tú». Mateo me miraba, tratando de atar cabos. «Jimena, ¿qué está diciendo mi madre?». Ella reaccionó como acorralada. Golpeó la mesa del comedor con el sobre arrugado. «Nada, solo inventa cosas para dividirnos. Lo único que importa es que esta propiedad debe pasar a nuestro control antes de que sea demasiado tarde». Demasiado tarde, ¿para qué insistí? El silencio se hizo insoportable. Afuera. Las campanas de la parroquia sonaron las 10, como si subrayaran la tensión. Mateo dio un paso atrás, apartando la vista de su mujer. Había algo en su postura, una duda que no había mostrado antes. «Quiero entender», dijo en voz baja, «si realmente no hay nada raro». ¿Por qué va de responder? Jimena lo fulminó con la mirada, como si la traición viniera de él y no de sus propios secretos. «También tú le vas a creer», reclamó. Temblando de furia, yo me enderecé, dejando claro que no iba a ceder. «Mateo, hijo, esta casa está fuera a mi nombre, y así seguirá mientras yo respire. No firmaré nada, ni entregaré un ladrillo, hasta que sepa qué hay detrás de todo esto». Jimena apretó los labios, recogió el sobre del suelo y lo estrujó contra el pecho. Sus pasos retumbaron por el zaguán cuando salió sin despedirse, dejando tras de sí un olor agrio a perfume barato y a rabia contenida. Mateo quedó en el umbral, dividido, con la sombra de la duda en los ojos. Yo lo miré y sentí una punzada de dolor. El hijo que crié ahora se debatía entre la lealtad y el miedo, y ni siquiera él sabía aún de qué lado estaría cuando la tormenta terminara de estallar. La tarde se fue tiñendo de un naranja espeso sobre las cúpulas de San Miguel cuando decidí que había llegado el momento. Había soportado suficientes gritos, acusaciones y silencios sospechosos. Esta vez no iba ya a esperar a que Jimena moviera su pieza en el tablero. Yo sería quien diera el siguiente paso. La convoqué a una reunión en el comedor principal, con Mateo presente. No quise que las palabras se dispersaran en pasillos, ni se distorsionaran en susurros. Una sola mesa, 3 sillas, y la verdad desnuda entre nosotros. Jimena llegó con el gesto endurecido y los brazos cruzados.
como quien ya imagina la victoria. Mateo, en cambio, traía en el rostro un cansancio resignado, ese que solo muestran los hombres atrapados entre el deber y el amor. Antes de que empieces con tus exigencias, dije, colocando una carpeta azul sobre la mesa, quiero que escuches algo con calma. La curiosidad brilló en sus ojos, aunque trató de disimularlo con una risa sarcástica. ¿Qué nueva fantasía traes ahora, Leocadia? Abrí la carpeta con la parsimonia de quien sabe que cada segundo de silencio hiere más que cualquier palabra. Mostré el documento, girándolo hacia ellos. Hace unas semanas, transferí el terreno en Playa del Carmen a un fideicomiso legal. El beneficiario único es Nicolás. El aire se quebró como un cristal. Jimena se levantó de golpe, arrastrando la silla contra el piso. ¿Qué hiciste?, gritó. Sus manos temblando sobre la mesa. Ese terreno valía millones, 9 millones. Para ser exacta, respondí con calma. Y ahora está protegido. No podrán tocarlo, ni hipotecarlo, ni venderlo. Mateo abrió los ojos, sorprendido. No sabía nada. Su voz salió ronca, apenas un murmullo. Nicolás, mi hijo. Sí, dije, mirándolo con firmeza. Porque el futuro no se construye con trampas ni con atajos. Mateo, ese niño merece algo limpio, libre de sombras. Jimena se llevó las manos a la cabeza, caminando de un lado a otro como una fiera enjaulada. No puedes hacer eso. Ese terreno era parte del patrimonio familiar. Era mío, corregí, levantando el mentón, y decidí qué hacer con él. Su respiración se volvió entrecortada. Sus labios se movían, pero no encontraba argumentos que no sonaran huecos. Por primera vez. La máscara de seguridad se le resquebrajaba. ¿Entiendes lo que provocas?, escupió. Estás destruyendo lo que Mateo y yo planeamos. Me incliné hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la carpeta. No, Jimena. Lo que destruyo es tu juego. Tú quisiste reducirme a una firma, a un trámite. Pero yo aprendí hace años, gracias a mi esposo, que jamás debía firmar nada sin mi propio abogado. Y hoy te digo que mi dignidad no está en venta. Mateo guardó silencio. Su mirada oscilaba entre el suelo y el rostro desencajado de su esposa. Yo sabía que dentro de él algo se quebraba. Una lealtad ciega que ya no podía sostenerse frente a la evidencia. Jimena golpeó la mesa con el puño cerrado. Esto no se vaya a quedar así. Me levanté despacio, respirando hondo, y respondí con serenidad. Tienes razón. Apenas comienza. La miré fijamente. En sus ojos vi furia, pero también miedo, y comprendí que, al asegurar aquel terreno a nombre de Nicolás, no solo había salvado un patrimonio, había dado mi primera jugada maestra en una partida que ella creía tener ganada. Pasaron 2 días después de mi jugada en San Miguel y, aunque el aire parecía más ligero, yo sabía que el cielo seguía cargado. Estaba en la cocina cortando naranjas para un agua fresca cuando escuché 3 golpecitos tímidos en la puerta. Era ese toque que ya reconocía Nicolás, detrás de él, con los hombros caídos y una mirada que no terminaba de atreverse. Venía Mateo. «Abuela», dijo el niño, escondiendo algo detrás de su espalda. «Traigo un regalo». Me limpié las manos en el mandil y los pasé a la casa. Nicolás avanzó hasta la mesa y sacó de una bolsa de papel una botella envuelta en papel craft y cordel, sin moños ni pretensiones. La puso frente a mí con cuidado, como si depositara un pájaro herido. «Es tequila», explicó bajito. «Del bueno, no para que lo tome, para que lo tenga. Un tequila de verdad». Me quedé mirando el paquete y sentí que se me hacía un nudo en la garganta.
Lo abrí sin prisa, vidrio claro. Sello intacto. Etiqueta sobria con la leyenda hecho en Jalisco y la firma de un maestro tequilero. No había doble fondo, ni cera creativa, ni etiqueta mal pegada. Solo una botella honesta. Un objeto simple, pero con una intención que pesaba más que el cristal. Lo compramos juntos, dijo Mateo. Por fin. Bueno, lo compré yo. Él quiso escogerla. Nicolás. Nervioso. Se ajustó la sudadera. Yo asentí, con la mirada clavada en la botella que me regresaba. Por contraste, toda la sombra de la otra. No la abriríamos. Claro, desde mi infarto. El alcohol y yo tomamos caminos distintos. Pero ese gesto no era para beber. Era para poner las cosas en su nombre al pan. Pan y al vino. Vino, gracias. Mi niño, logré decir, la voy a poner junto a la foto de tu abuelo, para que se acuerde de que aquí todavía se respeta la palabra. La acomodé en el aparador, al lado del retrato de Ernesto. El vidrio atrapó un hilo de luz del patio y lo devolvió en un destello limpio. Por primera vez en días. Respiré sin que me doliera. Estábamos en esas cuando sonó el teléfono de la sala. No el celular, el fijo, ese que solo suena cuando la vida se pone seria. Me disculpé y contesté. La señora Leocadia Briones, dijo una voz profesional. Varonil, le habla el licenciado Baeza, notario en San Miguel de Allende. Necesito dejar constancia de algo. Me enderecé, y con la otra mano hice una seña para que Mateo y Nicolás se acercaran. La escucho. Licenciado, esta mañana intentaron presentar en mi notaría un poder notarial a su nombre para administrar y disponer de ciertos bienes. Traían copia de su identificación y una firma que, a simple vista, no coincide con la de sus expedientes. Al revisar, detectamos inconsistencias en sellos y huellas. En pocas palabras, documentos apócrifos. Se rechazaron en el acto y se levantó el aviso correspondiente al colegio y a la autoridad. Consideré ético informarle. Sentí que el corazón me daba un golpe seco en el pecho. Cerré los ojos un segundo. No me sorprendía, me confirmaba. Esa diversificación y simplificación de la que me habían hablado los asesores era la puntita del iceberg. Gracias por avisar, respondí, con la voz lo más firme que pude. Agradezco su pulcritud. Quedo a sus órdenes, dijo el notario. Y, si alguien insiste, no se preocupe, aquí no pasa nada sin verificación plena del registro y sin su presencia personal. Cortó. El silencio que quedó después se sintió como cuando baja la marea y por fin deja ver las piedras. Mateo se dejó caer en la silla, lívido. Nicolás me tomó la mano, apretándola con fuerza. «¿Eso quiere decir que...?» preguntó el niño, sin atreverse a terminar. «Que quisieron colar papeles falsos», dije, mirándolo a los ojos, «y que no pudieron, porque todavía hay gente que hace su trabajo derecho». Mateo se llevó las manos a la cara. No necesitaba que hablara para entender de qué estaba hecho su temblor vergüenza. Miedo. Ese ¿en qué momento perdí el rumbo que uno se dice sin decirlo? No lo consolé, tampoco lo ataqué. A veces el silencio es el espejo que falta, mamá murmuró al fin. Yo no sabía que llegarían a tanto. No basta con no saber, respondí. También hay que no permitir. Nicolás, serio como un adulto chiquito, miró la botella en el aparador y luego me miró a mí. Entonces, ganamos. Sonreí de medio lado. Qué fácil sería decirle que sí, que esto ya estaba del otro lado. Pero no hay que vender humo a los niños. La vida se encarga sola. Hoy ganamos una, le dije, y con eso alcanza para dormir tranquilos.
como si el destino hubiera estado esperando su turno. El celular de Mateo vibró en la mesa. Vio la pantalla. Palideció y lo dejó sonar. Supe, sí que me lo dijera, que era Jimena. No hacía falta contestar para entender lo que venía furia. Reclamos. Más intentos. Más vale paso que dure y no trote que canse. Yo ya había elegido el paso. Fui por un mantelito bordado. Coloqué la botella sobre él y encendí una veladora junto al retrato de Ernesto. Ese pequeño altar casero no era para pedir milagros, sino para dejar claro, aunque fuera en silencio, que aquí nadie firmaba a ciegas, que aquí las cosas se llamaban por su nombre. ¿Puedo tomarle una foto?, preguntó Nicolás. Claro, le dije. Para que cuando crezcas te acuerdes lo verdadero no necesita trucos. El niño sonrió y tomó la foto. En la pantalla se veía el reflejo de la luz en el vidrio, el rostro serio de su abuelo y... detrás, mi casa en paz. Por un rato, no era mucho, pero era nuestro. Esa noche me dormí tarde, con el zumbido de la ciudad colándose por la ventana y el pensamiento fijo. La batalla seguía. Sí, pero ya no estábamos desarmados. Teníamos verdad. Un notario con la frente en alto y, sobre todo, un símbolo limpio en el aparador. Un tequila verdadero. La noticia llegó como suelen llegar las desgracias modernas, por una notificación en el celular. Estábamos desayunando pan dulce y café en la terraza, cuando el teléfono de Mateo vibró 1, 2, 3 veces seguidas. Con el timbre de alerta bancaria, lo vi ponerse pálido, deslizar el dedo y quedarse congelado frente a la pantalla. ¿Qué pasó?, pregunté con calma, aunque ya intuía la tormenta. Mateo tragó saliva. Nicolás, que untaba mermelada en su bolillo. Levantó la vista curioso. Las cuentas, balbuceó Mateo. Todas están bloqueadas. En ese momento sonó su otro teléfono. El de trabajo, contestó con manos temblorosas. Reconocí al instante el tono burocrático de la voz al otro lado. Era un aviso formal. Directo, la unidad de inteligencia financiera había detectado movimientos sospechosos en varias transferencias, triangulaciones con sociedades fantasma y giros fuera del país. Preventivamente. Todo quedaba congelado. Colgó con los ojos vidriosos, como si hubiera despertado en otra realidad. A los pocos minutos, el celular de Nicolás también vibró un mensaje de su madre. Lo leyó en voz alta, con la inocencia de quien todavía no mide el peso de las palabras. Dice: no puedo sacar dinero, ni pagar la hipoteca. Tu abuela nos hundió. Tu abuela. La mención me resbaló como agua. No era la primera vez que intentaban poner sobre mis hombros lo que en realidad habían cavado con sus propias manos. Mateo se levantó, caminando de un lado a otro, la desesperación pintada en cada gesto. Mamá. Yo no sabía que Jimena estaba moviendo todo de esa manera. Creí que eran maniobras normales, ajustes. Lo escuché en silencio. Había un tiempo en que habría corrido a salvarlo, a poner mi firma, mi aval, mi nombre para sacarlo del pozo. Pero ese tiempo se había terminado. Habían querido borrarme de su mapa. Ahora era el mapa el que los estaba borrando a ellos. La UIFI no actúa sin pruebas. Dije despacio, casi en un susurro. Si los han bloqueado es porque encontraron algo que huele mal. Nicolás me miró con un miedo nuevo, distinto al de los niños. Era el miedo de comprender que los adultos, incluso los padres, no siempre son refugio, sino riesgo. Mateo se dejó caer en la silla y se cubrió el rostro con las manos. No lloró, pero el sonido de su respiración rota llenó el patio. Yo, en cambio, sentí una calma áspera. No era alegría, ni venganza triunfal.
Era la constatación de que la vida a veces hace lo que uno no se atreve a poner las piezas en su sitio. Me serví otro poco de café y miré el cielo azul, limpio, como si ese día fuera uno más. En mi interior repetí una verdad que ya no necesitaba gritar. Quienes quisieron borrarme se estaban hundiendo solos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que añadir. El silencio de la tarde caía sobre el patio como un manto tibio. Las bugambilias se mecían suavemente. Y yo observaba a Nicolás sentado frente a mí, con los codos apoyados en la mesa y esa mezcla de juventud y preocupación en los ojos. Desde la caída de su madre, había madurado en semanas lo que a otros les toma años. Abuela dijo con voz baja: ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con todo lo que es suyo? Lo miré un instante largo, como quien mide las palabras antes de ponerlas en el aire. Había esperado mucho tiempo para esa conversación. Hijo, le respondí. El dinero no es lo importante. El dinero va y viene. Se multiplica o se pierde. Lo que realmente queda, lo que nadie puede robarte, es la dignidad. Él frunció el ceño, como si buscara comprender la profundidad de esa palabra. Yo me incliné un poco hacia él, apoyando la mano en su brazo. La dignidad es la única herencia que se elige. Nicolás, no la recibes en papeles ni en cuentas bancarias. Se demuestra con cada decisión, con la manera en que miras a alguien a los ojos, con la fuerza de decir no cuando todos esperan que digas sí. Sus labios se entreabrieron, pero permaneció en silencio, dejando que mis frases calaran despacio. Entonces me levanté y entré en la casa. Regresé con un pequeño llavero de cuero gastado. Dentro había 2 llaves plateadas, con la etiqueta de un banco aún colgando. Las puse sobre la mesa. Entre nosotros. ¿Qué es?, preguntó, casi sin aliento. Las llaves del terreno en Playa del Carmen. Tu abuelo lo dejó a mi nombre, y yo lo puse en fideicomiso. Con un solo beneficiario tú. Nicolás abrió los ojos con incredulidad. Tomó las llaves con cuidado, como si fueran demasiado pesadas para sus manos. Pero, abuela, yo no lo merezco. No después de todo lo que pasó con mamá y con papá. Sonreí con ternura, negando con la cabeza. Justamente por eso lo mereces, porque aprendiste a mirar la verdad de frente, aunque duela, porque has estado aquí. No por interés, sino por cariño. Y porque quiero que entiendas que la riqueza real no está en esas llaves. Está en la decisión de qué vas a hacer con ellas. Lo vi apretar el llavero entre sus dedos, como si tratara de absorber su significado. En sus ojos brillaba algo nuevo, no ambición, no miedo, sino un respeto profundo, casi reverencial. No me falles. Nicolás, le dije suavemente, que esta tierra no sea solo una propiedad. Hazla un lugar donde tu vida tenga sentido. El muchacho asintió despacio, con una solemnidad que pocas veces había visto en alguien de su edad. El aire parecía más ligero, como si una deuda invisible quedara saldada. Me recosté en la silla y miré el horizonte. No sabía qué haría Nicolás con ese terreno, ni qué caminos elegiría, pero sí sabía que, al entregarle esas llaves, no le estaba heredando ladrillos ni hectáreas. Le estaba entregando una brújula y en silencio, con el corazón sereno. Comprendí que esa era mi verdadera herencia, no lo que dejaba atrás, sino lo que él sería capaz de construir con dignidad. El patio se llenó aquella tarde de voces, de pasos, de aromas que recordaban a otros tiempos. Habían pasado meses desde la tormenta y, sin embargo,
Los muros de San Miguel parecían haber guardado intacta la alegría para ese día. Era mi cumpleaños. Nunca fui mujer de celebraciones ostentosas. Pero esta vez permití que la casa respirara fiesta. Las mesas estaban adornadas con manteles sencillos y flores frescas del mercado. Nicolás había traído un pastel de chocolate con cobertura brillante. Y su novia, una muchacha discreta llamada Clara, lo ayudaba a colocar los platos. Mateo, con el semblante todavía cansado, pero más humano que antes. Había llegado temprano con un ramo de girasoles. Su silencio era otra forma de pedir perdón. Y yo lo aceptaba como se acepta la lluvia después de una sequía sin reproches. Con calma. Los demás familiares fueron llegando poco a poco, con paquetes envueltos en papel de colores. Algunos traían botellas, otros libros, otros apenas un abrazo largo. La casa, que en meses había sido escenario de discusiones y acusaciones, ahora resonaba con carcajadas y pasos de niños corriendo entre las sillas. Solo una silla permanecía vacía. La de Jimena. Nadie preguntó por ella en voz alta, pero todos sabían que su ausencia era la cicatriz que quedaba tras la batalla. La UIF seguía investigando sus cuentas, y aunque la justicia iba a su ritmo lento, la familia ya la había juzgado en silencio. Al caer la tarde, Nicolás se acercó con una botella de tequila en las manos. Esta vez era auténtico, con un sello artesanal que brillaba bajo la luz cálida de las velas. La colocó frente a mí con una sonrisa que mezclaba respeto y orgullo. «¿Para usted?», abuela me dijo, «para brindar como se debe». Yo asentí. Tomé la botella y, con un gesto firme, la destapé. El aroma intenso llenó el aire, como una promesa de sinceridad. Serví cada copa, sin prisa, asegurándome de que todos tuvieran un poco, cuando llegó el turno de Mateo. Nuestras miradas se encontraron. Él bajó los ojos, tomó la copa y la sostuvo con ambas manos, como si temiera que se le escapara. Entonces me puse de pie. El murmullo se apagó poco a poco, y en ese silencio expectante levanté mi copa. «Hoy no celebramos solo mi cumpleaños», dije con voz clara. «Celebramos que seguimos aquí, pese a todo lo que intentaron quitarnos. Celebramos que aprendimos una lección que nunca debemos olvidar». Hice una pausa. Todos los ojos estaban puestos en mí. «La sangre se hereda», continué, mirando a Nicolás, a Mateo, a los sobrinos, a los nietos. «Pero la dignidad se elige». El eco de mis palabras flotó en el aire, pesado y ligero a la vez. Brindamos. El tequila ardió en la garganta, limpio, verdadero, sin la amargura de lo falso. Los aplausos surgieron espontáneos. Nicolás me abrazó con fuerza. Clara me besó en la mejilla. Mateo, con lágrimas contenidas, murmuró un gracias que entendí sin necesidad de más. La noche avanzó entre música de guitarras, historias repetidas y miradas reconciliadas. Yo observaba todo desde mi silla, con el corazón sereno. No necesitaba riquezas inmensas, ni victorias públicas, tenía lo esencial. Y mientras el eco de mi brindis aún vibraba en las paredes, supe con certeza que aquella sería recordada como la verdadera fiesta final. No la del cumpleaños, sino la de la dignidad recuperada. El sol descendía lentamente sobre Querétaro, tiñendo las casas coloniales de tonos naranjas y rojizos. Desde la terraza de mi departamento, el murmullo lejano de la ciudad parecía una música apagada, como si todo conspirara para darme un cierre en calma. A mi lado estaba Nicolás, sentado con los codos apoyados en la baranda, mirando conmigo cómo la luz se deshacía en el horizonte. No había prisa. El silencio entre nosotros no era incómodo.
sino un pacto secreto de complicidad. Él, con apenas 20 años, cargaba ya la madurez de quien había visto demasiado pronto la crudeza de la familia. Yo, con mis 70 cumplidos, sabía que no todas las batallas se libran para ganarlas. Algunas solo se luchan para no perderse a uno mismo. Abuela dijo al fin, con voz baja, ¿de verdad cree que todo esto se pudo evitar? Me quedé un instante pensando. La brisa mecía mis cabellos plateados y el calor del día todavía se aferraba a los muros. No, hijo, lo que ocurrió tenía que ocurrir. Las máscaras siempre se caen tarde o temprano. Él asintió despacio. Su mirada buscaba en la mía respuestas más hondas, esas que no caben en los libros ni en los consejos fáciles. Yo recordé entonces el momento en que todo cambió. Aquella pregunta que parecía inocente, casi trivial. ¿Cómo estaba el tequila? Fue esa frase, lanzada con descuido, la que reveló el verdadero veneno. La grieta que destapó la mentira de Jimena y abrió el camino hacia la verdad. No fueron abogados ni jueces quienes desenmascararon la traición, sino una botella mal elegida y una palabra mal calculada. Sonreí, mirando el cielo teñirse de violeta. ¿Sabes? Nicolás, susurré. El veneno no estaba en la botella, estaba en las intenciones. Y la cura, en cambio, estaba aquí, toqué mi pecho, en la dignidad que nadie pudo arrebatarme. Él me abrazó. Apoyando la frente en mi hombro, permanecimos así, inmóviles, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una a una. No necesitaba más herencias, ni tierras, ni cuentas. Mi legado ya estaba allí en la semilla de conciencia, plantada en mi nieto, en la certeza de que la sangre se hereda. Pero la dignidad se elige. El último resplandor del día se apagó sobre las cúpulas, y con él sentí que la historia, mi historia, por fin encontraba su cierre. Y sonreí, porque el atardecer, como la vida, siempre ofrece otra oportunidad de empezar de nuevo.